Vamos a leer el versículo 13, dice: te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre todo, oh Israel, para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo tan especial que podemos pasar estudiando tu palabra. Gracias porque eres bueno y eres tú, Señor, que nos habla a través de tu palabra. Sea tu Santo Espíritu, Señor, contristando nuestros corazones, enseñándonos, Señor, a través de cada versículo, qué ejemplos debemos de seguir, qué errores debemos de evitar y qué quieres enseñarnos hoy. Ayúdanos a crecer en nuestra vida espiritual y sobre todo a aprender a someternos a tus mandamientos. Que uses mi vida, Señor, en esta mañana como un instrumento en tus manos. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. El libro de Primera de Samuel, como ustedes saben, narra esta transición de los jueces a la monarquía. Los jueces eran líderes que Dios levantaba cuando había una necesidad, cuando había una invasión del pueblo enemigo. Pero llegó un día donde los israelitas dijeron: queremos un rey. Y esto vendría a ser la etapa de la monarquía. ¿Por qué? Porque un rey debería heredar su reino a su hijo, que vendría a ser básicamente el príncipe, y se heredaba de familia en familia. Y aquí tenemos al primer rey, Saúl. Saúl era un hombre distinguido desde su aspecto físico. La Biblia lo narra que era mucho más alto, era mucho más agarrado, hasta simpático, guapo, ¿no? El perfecto, diríamos, líder en apariencia, carismático. Pero tenía un problema, Saúl, y que poco a poco, a medida que vamos estudiando, nos damos cuenta: su corazón, sus actitudes, su carácter no estaba tan bien desarrollado y no estaba creciendo. En la vida enfrentamos igual situaciones. Hay un dicho que tenemos de forma popular: caras vemos, corazones no sabemos. Y a veces no nos damos cuenta hasta que decimos: oye, ahora sí veo tu corazón. Y de moda está por ahí: qué feo tu corazón, ¿no? La verdad es que Dios está interesado más en trabajar y pulir nuestro corazón. Y ahí es donde vamos a hablar en esta mañana sobre la desobediencia de Saúl. ¿Qué sucedió? Este capítulo está dividido en dos partes. Versículo 1, tres partes. De versículo 1 al versículo 7 vamos a ver la amenaza filistea. Y del versículo 8 al versículo 14, el sacrificio ilegal de Saúl. Y del 15 al 23, la amenaza filistea progresa. ¿Cuándo? ¿Cuándo realmente conocemos el corazón de una persona? ¿Cuándo conocemos realmente cómo es esa persona? Debido, primeramente, a las experiencias que podemos tener con esa persona. Y segundo, el tiempo. Y ahora ya pasó tiempo y vamos a ver el primer versículo que dice: Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. 30 más 42 son 72 años. Su reinado acabó a los 72 años. Pero tenía 30 y ahora asumió el reinado de todo Israel. Las 12 tribus estaban con él, los líderes, se formó la monarquía. Ahora él era el líder que iba a dirigir a esta nación. Saúl estaba consciente de que él estaba comenzando algo diferente en Israel.
también estaba consciente que salió en medio de una situación que los amenazaban con Jabes de Galat. Ustedes recuerdan este capítulo. Era consciente de que había peligros, pero también era consciente de que Dios estaba obrando en Israel y que Dios es el Dios de Israel. Todo esto lo sabía, pero ¿qué sucedió? Versículo 2. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados. 2,000 estaban con él en Michmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibea de Benjamín. El resto del ejército de Saúl lo mandó a sus hogares. Otra vez encontramos conflictos. Versículo 3. Jonatán atacó la guarnición filistea apostado en Gebá, y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo: que se enteren todos los hebreos. Aquí vemos ahora al hijo de Saúl, Jonatán. Jonatán era un soldado fuerte, uno de sus capitanes también, y él enfrenta a sus enemigos y logra algo muy importante. Y Saúl dice que todos se enteren. ¿Qué sucedió? Versículo 4, todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a los órdenes de Saúl en Gilgal. Observemos bien estos dos versículos. ¿Quién atacó a la guarnición filistea? ¿Jonatán o Saúl? Jonatán. Pero ¿cuál era el rumor que se corría? Saúl. Y aquí hay algo muy interesante, porque quizás en esta cultura, si ponemos a buscar, que el líder se atribuía los triunfos o los éxitos o la valentía de otras personas, pero aún si vemos esto, esa actitud no es correcta. Es él que se está atribuyendo algo que no ha hecho. Y esto también es parte, como digo, vamos viendo su carácter de Saúl, un rey que va a mostrar muchas deficiencias en su personalidad. Y ahí vemos a ese Saúl arrogante, soberbio. Yo pienso, hermanos, que la arrogancia y la soberbia sin corrección llegará a ser destructiva y muchas veces obsesiva, sin medida. Poco a poco, él se va volviendo arrogante, se va volviendo soberbio. Vamos a ver más adelante que hasta con David tiene esos mismos problemas. ¿Pero qué es la arrogancia? La arrogancia básicamente es exigir que las demás personas reconozcan en esa persona que es arrogante que él ha hecho algo bueno o que ha hecho algo más de que los otros no han hecho, y se siente como merecedor o merecedora de privilegios que otros no deberían tener. Esa es excesiva búsqueda de reconocimiento. Y créame que muchos de los seres humanos luchan con la arrogancia, especialmente a veces cuando son muy jóvenes, ¿no? Y a veces cuando hacen bien las cosas. Y recuerden que hacer bien las cosas no está mal, pero cuando haces bien las cosas y esperas que las demás personas te reconozcan y sientes que sin ti esto no funciona, eso es arrogancia. Pero si no la controlas, si no se corrigen, va a llegar a ser destructiva. Y la soberbia básicamente es sentirse mejor que los demás. Y ahí vemos a Saúl sintiéndose mejor que sus hijos, sintiéndose que él merecía ese reconocimiento, pero ni siquiera hizo nada. Y ahí vamos a ver poco a poco cómo lo va a ir destruyendo, no solamente su vida, sino aún su reino. Y aún vamos a ver las consecuencias que va a sufrir Israel. Versículo 5. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar, y avanzaban hacia Michmas, al este de Betavén, y allí acamparon. Comparamos los ejércitos, el otro tenía 3,000,
Israel, pero este ejército, dice, eran solamente 6,000 jinetes, imagínense, 3,000 carros, o sea, ahí tenemos más ya 9,000 personas, y el ejército era enorme. Vemos el problema, vemos un gran problema, un gran conflicto. Ahí vamos a ver qué sucede. Versículo 6, los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos. Obvio, ¿no? Estamos leyendo y nos ya estás mal. Pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, en las rocas, entre las zanjas y en los pozos. Hace poco habían obtenido victoria en Jabes de Galaad, ¿se acuerdan? Hace poco Dios también les había dado la victoria en otra situación, pero ahora la amenaza crece. Y cuando crece la amenaza, ¿cuál es la actitud de la mayoría del pueblo de Israel? Esconderse. Se escondieron. Hermanos, nosotros en la vida vamos a sentir igual. Amenazas de diferentes formas. Las circunstancias se nos ponen difíciles en la vida. Igual puede ser en relaciones personales, igual puede ser en relaciones de tu trabajo, igual en la familia. Tenemos amenazas, las situaciones pueden crecer. Tú dices, supero uno, ya me salió. No, y siempre les he dicho, hermanos, cuanto más fuerte tu fe, más fuerte la prueba. No puedes pensar que, bueno, ya superé ahora y ahora, Señor, estoy feliz. No, prepárate para lo que viene, prepárate lo siguiente, porque recuerden, esto es parte de nuestra vida. Tenemos un enemigo, se llama Satanás. Tenemos un enemigo interno, se llama nuestra carne. Y tenemos un enemigo que colabora con los dos, se llama el mundo, la sociedad. Son nuestros tres enemigos que nos amenazan y nos ponen en aprietos. Pero ¿qué vas a hacer frente a la siguiente adversidad? ¿Vas a actuar como actuaron el pueblo de Israel? ¿Te vas a esconder? ¿Te vas a ir detrás de un matorral? ¿Te vas a meter entre las rocas, en las zanjas, en los pozos para decir, yo no quiero enfrentar, mejor me escondo, evito? ¿O vas a entender algo claramente? Que es Dios quien pelea por ti. Esto es lo que el pueblo de Israel todavía le costaba entender. Es cierto, era una amenaza real, o sea, no podemos decir ni minimizar, imagínense, eran 3,000 carros, 6,000 jinetes, y ves la gente como arena del mar, dice, ¿te puedes imaginar? Y ellos eran 6,000. Entonces, era un tremendo gigante, un tremendo problema, pero ellos tenían que aprender a confiar en el Señor. Hermanos, los israelitas se olvidaron de que Dios estaba de su lado y que es invencible. Tú, cuando pasas circunstancias difíciles, ¿te olvidas que Dios está de tu lado? ¿O piensas que tú lo puedes solucionar todo con tu astucia, con tu inteligencia, con tu conocimiento, con tus habilidades? ¿Por qué nos cuesta entender que Dios está de nuestro lado? ¿Por qué? Y yo te recomiendo, hermanos, que cuando te enfrentes a problemas o tentaciones, haz 3 cositas. Primero, fija tu mirada en Dios. Colosenses capítulo 3 nos dice esto, ¿no? Pongamos nuestra mirada o al cielo, a lo alto. Miremos las cosas de arriba y no las que están aquí abajo. Esto es lo que deberíamos de ser. ¿Quién está sentado en su trono, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Nadie lo ha desterrado. Él está sentado en su trono y fijemos nuestra mirada en el Señor. Lo segundo, centra tu atención en su poder. ¿Quién es tu Dios? Es el Dios todopoderoso. Es el Dios que lo conoce todo, que se llama omnisciente. Entonces no te preocupes de tu futuro. ¿Quién tiene el control? Dios. Es el Dios soberano. Es el Dios que está en todo lugar. ¿Por qué te preocupas? Porque no lo has dejado a Dios en un lugar, está en todo lugar. O sea, centra tu atención en su poder, no en tu poder, sino en su
poder, entiende quién es tu Dios. Y lo tercero que tendrías que hacer es confía en Él. No estamos confiando en una imagen, un ídolo, en algo simplemente una filosofía o lo que es simplemente una nueva religión. Estamos con el Señor, con el Dios que controla el universo. El libro de Hebreos dice, todo existe. Colosenses también dice, por medio de Él, para Él y por Él. Y todo se sostiene por Él. Todo ha sido creado por medio de Él. Los tronos, los dominios, los poderes y aún las cosas que vemos y las cosas que no vemos. Todo fue creado por medio de Él y Él hace que se sostengan. Todo el universo, hermanos, se sostiene por las leyes que están fuera del universo, aún dentro del universo, y esto se llama en apologética el ajuste fino del universo, que si algo se mueve, el universo no puede existir. Y aún aquí, en medio de este planeta, sabemos que tenemos un porcentaje de hidrógeno para que podamos tener el oxígeno y muchos otros elementos químicos en el aire para que sea sostenible la vida. Si hay un pequeño desorden en el porcentaje, no podríamos respirar. Y tenemos problemas. ¿Y quién hace posible esto? Pues Dios. Entonces confía en Él. Por eso el Señor decía, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Si el Señor le da alimento a las aves del campo, ¿acaso tú no eres más importante que una ave del campo? El Señor tiene contados tus cabellos. Y no lo hice porque se ha dado la molestia de contar tus cabellos, sino que se preocupa también en ti. Confía en Él. Romanos 8:31 nos dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, hermanos, ¿quién puede estar en contra nuestra? Grábate bien este versículo, hermanos. Cuando te encuentres en dificultades, cuando te encuentres en situaciones difíciles, no te escondas en una cueva, no te escondas detrás de un matorral, no te escondas ahí detrás de algo para decir simplemente mejor no hago nada. No, hermanos, sal adelante, enfrenta. Dios está de tu lado, Dios está de tu parte. Nadie puede estar en contra tuya. Vamos a seguir viendo. Versículo 7. Algunos hebreos incluso cruzaron, miren hermano, la desesperación de algunos, cruzaron el Jordán para huir del territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba, ¿qué estaban haciendo, hermanos? Temblaban. ¿Alguna vez has temblado de miedo? Sí, pues yo también he temblado de miedo. No sé si ustedes no tiemblan de miedo, ¿no? A mí cuando me van a hacer algo los médicos me da miedo. No sé si tú tienes miedo, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Tiemblan o no? Una presentación en la universidad, ahí te quiero ver, ¿no? Tú estás, los nervios. Enfrentamos situaciones como estas. ¿Sabes qué hicieron ellos? Se escaparon. Es curioso que algunos se escondieron, los demás huyeron. Ya, vamos, cruzamos el Jordán, no importa, de noche me mojo y todo. ¿Qué pasó con Saúl? Eso es el pueblo. Versículo 8. Allí estuvo esperando, dice Saúl, 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, ojo, porque estaban muertos de miedo, versículo 9, Saúl ordenó, tráigame el holocausto, los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. ¿Cuál fue la respuesta de Saúl? Ahí está el líder. Los soldados se están desbandando. Tenemos un enemigo al frente, tenemos la adversidad, tenemos el problema. Mientras los demás se esconden, los demás huyen. Saúl dice, bueno, tenemos que hacer algo. Pero, ¿por qué Samuel le dijo a él, hay que hacer un holocausto, hay que hacer un sacrificio? Porque la ley así lo estipulaba. Porque era un mandato de parte del Señor. Pero ¿quién debería de hacer el holocausto? Samuel. Saúl era el rey y Saúl tenía sus responsabilidades, sus deberes, pero no era su deber hacer holocausto. Eso le correspondía ¿a quién? A Samuel. Pero frente a esta adversidad, frente a la dificultad, ¿cuál es la actitud de Saúl?
hacer el holocausto. Y yo les pregunto, en el fondo, ¿estaba bien o estaba mal lo que estaba haciendo Saúl? ¿Acaso Dios no dijo hagan un holocausto? Solamente podría ser el sacerdote. Pero ¿estaba bien o estaba mal hacer un sacrificio al Señor? Estaba bien el sacrificio, pero estaba mal la forma, la actitud. No sé si podemos entender, ¿no? Porque al final es esto. Algunos dirán, pero ¿cuál era el problema? Si él era el rey y el rey también podía hacer su sacrificio, al final él está liderando. Sí, pero no está mal. Pero también está mal porque Dios puso y delegó funciones especiales tanto al rey como al sacerdote, que en este caso era Samuel. Y Samuel claramente le dijo, espérame, ¿cuánto te voy a esperar? Le decía a Saúl, 7 días. ¿Ustedes saben esas esperas? ¿A quién le gusta esperar, hermano? O sea, pónganse un lado, o sea, el ejército está al frente. Los israelitas están en este lado. Tú los ves y están como la arena del mar y los demás están, no, Saúl, no, yo no me voy. Y otros están huyendo. Y Saúl le dice, y Samuel le dice, llego de este lunes al próximo lunes, básicamente, ¿no? Pero no puedes apurarte, Samuel. No, pues yo te he dicho 7 días. Bueno, el primer día, ¿qué harían ustedes? Espero con fe. El segundo día, el tercer día, ¿cuándo te quiebras? ¿Cuándo te incomodas? ¿Cuándo estás ya? Oye, no, pero ya llegó el séptimo día, ya llegó el séptimo día, ya dicen 6 de la mañana, 7. ¿Llegó Samuel? Nada. Y esto era interesante, porque muchas veces es en esta situación que Dios nos desea poner, ¿sabes? Porque quiere enseñarnos algo, y especialmente en este mundo, en esta sociedad. Hoy día, todo, hay una palabra que se llama el facilismo, no sé si han escuchado, ¿no? Y la nueva generación está viviendo esto, todo quieren así, ¿no? Tenemos todo digital. En mi época digo no, porque todavía estoy de esa época donde había un solo teléfono en toda Arequipa para llamar a Lima. ¿Sabía? Y si yo quería llamar a Lima tenía que ir a la Plaza de Armas, a una cuadra que quedaba en Tel, formar mi cola y esperar porque habían 4 o 5 cabinas y ponerle mi cara al otro. Apúrate, pues, por favor, yo también quiero llamar. Pero hoy día tienes ahí todo en las redes sociales, no solo tienes teléfono, tienes WhatsApp, tienes Facebook para comunicarte, videoconferencia, y la nueva generación quiere todo ya. Aún ahora están de moda, ¿verdad? Ya no tienes que ir a formar tu cola para pagar tu recibo de agua, de luz, de servicios básicos, vas por el internet y lo haces por el internet. O sea, estamos viviendo una etapa así, ¿y cuál es el problema? Que con Dios pensamos y creemos que va a ser así. Señor, ya te pedí, a ver, pero pide con fe, ya lo pedí con fe, ya me lloré, ya hice todo. Señor, a ver, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Ya pues, ¿dónde está, Señor? Ya dije, ya pasó 1 hora, Señor, y no hay nada. Bueno, de repente mañana, y llega el día de mañana y dice, Señor, ya te pedí y no viene nada. ¿Que por qué te demoras? Bueno, ¿qué sucedió? Saúl se pone a pensar, son 7 días, ya la desesperación le está marcando, no sé, se siente así, Señor, ya te he pedido 1, 2, 3, o Samuel, ¿a qué hora vienes? ¿Dónde está el sacerdote? ¿Dónde? 7 días. Y él agarra y dice, yo voy a hacer el holocausto. Lo voy a hacer. Tráigame el animal y al final tenemos que enfrentarnos. Y cuando él está haciendo el holocausto, supone que es 7º día, ¿qué sucede? Llega Samuel. Llega. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso porque nos sucede lo mismo, porque ya estoy desesperado, Señor, y dices, bueno, de repente le voy a dar una ayudita al Señor. Y créame, las personas en la Biblia que siempre le han dado una ayudita, entre comillas, siempre han terminado mal. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham y a Sara, ustedes van a tener un hijo, dijo, bueno, Dios no sabe que
ya ni produzco un óvulo, mis ovarios están secos, y vas a decirme que voy a tener un hijo, y míralo a Abraham, Abraham está más acabado ya. Y Sara dijo, le vamos a ayudar al Señor, porque sí le creo, pero bueno, de repente es con mi criada. Así que, Abraham, acuéstate con mi criada, y a través de mi criada de repente le ayudamos al Señor a cumplir lo que Él nos dijo. Error. Y ahí sale Ismael. ¿Sabían? Ismael se llevó mal con Israel, o con Jacob, que era, ¿no? O sea, ahí. Y ahí quieren darle una ayudita y al final dice, Dios, eso no es mi voluntad, tenías que haber esperado, pero ¿cuánto voy a esperar? ¿Ustedes saben cuánto se demoró desde la primera promesa hasta el cumplimiento de la promesa? Un cafecito, hermanos, al que sabe. 25 años. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué tanto? ¿Tú sabes cuánto demoró que la promesa, los sueños que Dios le dijo a José para que llegue a ser el segundo después del faraón? Años. ¿Pero cuántos años? Aproximadamente 13 años sacan algunos, ¿no? Algunos dicen 17, pero 13, o sea, ¿qué te estoy queriendo decir? Que hay cosas que toman su tiempo, que hay cosas que no vienen inmediato. Y si tú eres joven y estás luchando con esto, dices, Señor, el Señor tiene a alguien preparado para ti, pero ya ¿cuándo, Señor? ¿Y el idóneo para cuándo? ¿Cuándo viene? El Señor quiere hacer algo en tu vida, pero ¿cuándo, Señor? Yo quiero que venga ya. El Señor te dice, espera, sé paciente. Pero ¿a quién le gusta esperar? Mira, Saúl no estaba esperando y justo llegó. ¿Y qué sucedió? Miren, Deuteronomio 12, 13 al 14 dice, cuando ofrezcas holocaustos, cuídate de no hacerlo en el lugar que te plazca. Los ofrecerás solo en el lugar que el Señor elija, en una de sus tribus, y allí harás todo lo que yo te ordeno. O sea, Dios había determinado esto. Y Dios había determinado que la tribu elegida para hacer los sacrificios, ¿quiénes eran? Los levitas o los sacerdotes. Y esto lo dice en Deuteronomio 18. Pero yo pienso, hermanos, que nuestro verdadero carácter espiritual se revela bajo presión. Vuelvo a repetir, nuestro verdadero carácter espiritual se revela bajo presión. Tú dices, soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Pues créeme, va a haber presión y dificultades y a ver si eres cristiano o no. No, sí, Señor, yo creo todas tus promesas. A ver, que te falte la plata, que te falte el trabajo. ¿Ahora confías? No, sí, Señor, yo sí confío que tú eres mi sanador. A ver, que venga la enfermedad y no te sanes. ¿Realmente confías? ¿Realmente amas? ¿Realmente sirves? ¿Realmente seguirías al Señor si aún tú no ves las respuestas de tus oraciones, de tu clamor? Porque sabes que, hermano, que el verdadero carácter espiritual se revela bajo presión. ¿Y cuántas personas tenemos momentos difíciles? Todos. Pero ahí se ve si realmente eres un fiel seguidor del Señor o no lo eres. Ahí se ve si eres cristiano o no eres cristiano. Ahí se ve si realmente amas al Señor o no amas al Señor. Si has nacido de nuevo o simplemente no has nacido de nuevo. Y ojo, que lo que hizo él, como diríamos, el fin justifica los medios. No, hermanos, el fin no justifica los medios para obtenerlos. Él no debió de haber hecho porque no era su labor. Porque él podría decir, pero al final yo estoy haciendo un sacrificio para ti, Señor, y eso es lo que siempre hemos hecho. Bueno, ese es el fin. Pero a Dios le importan los medios también, o sea, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Entienden esto, hermanos? Es tan importante entender. Versículo 10, en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel y Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Qué interesante, ¿no?
en el momento, ahí, ya, ahora sí vamos a la batalla y llega Samuel. Y Saúl, hola, ¿cómo estás? Y lo saluda, 11. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl le respondió, bueno, pues como veía que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en un plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Migmas. ¿Qué está diciendo Saúl? Excusas. Excusas. ¿Por qué lo has hecho? Mira, lo que pasa es que, para empezar, tú no llegaste, tú tienes la culpa. Segundo, ¿sí o no? Segundo, las otras personas, la gente, los soldados están escapándose, tampoco es mi culpa. Y tercero, la adversidad, pues. El problema, mira, los soldados filisteos están que nos acorralan. Se está tratando de justificar. ¿Cómo actuamos nosotros cuando estamos en la adversidad? ¿El otro tiene la culpa? ¿O asumimos también nuestra culpa? Normalmente el ser humano es así, ¿no? El otro tiene la culpa, yo no tengo la culpa, yo soy una mansa palomita, yo no dije nada, yo no hago nada, yo soy tranquilito. La verdad que la otra persona tiene la culpa. Y si esta persona no tiene la culpa, ¿sabes quién tiene la culpa? La sociedad. Y si la sociedad no tiene la culpa, ¿saben quién tiene la culpa? Los españoles. El peruano tiene ese, ¿visto? ¿Sabían o no? Es que los españoles nos han traído acá el robo, el hurto. Los españoles nos han enseñado, hasta la barriga nos han traído los españoles, porque los incas no tenían barriga, hermanos. Sus six-pack, sus cocos tenían, y el español es barrigón, panzón y cachetón y todo, pues. Y si él no tiene la culpa, los españoles, ¿quién tiene la culpa? El cachudo, Satanás. Satanás tiene la culpa. O sea, le echamos la culpa a todo. Y decimos, no, pues ahí está la adversidad, ahí está el problema. Y yo digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es, Dios, que tú no respondías, pe Dios. ¿Por qué te metiste con esa relación que no le agrada a Dios? Que Dios, yo te pedí cuántas veces, mándame un siervo, mándame una sierva. Y tú no dices nada. ¿Me entienden? ¿Por qué te has metido en esa situación? ¿Por qué te has metido en ese problema? Es que no. Siempre el ser humano va a tratar de querer justificarse. Y versículo 12 dice, pensé. Dicen, yo pensé. Los filisteos ya estaban por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda de Dios. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. O sea, yo pensé. Increíble, Saúl. Increíble, pero ¿cuántos se están identificando con Saúl? Yo me estoy identificando cuando hacía mi estudio porque también he actuado neciamente, muchas veces en mi vida y aún en mi vida cristiana, tratando de justificar mis errores, mi pecado, mis faltas delante del Señor, echando la culpa a otros, echando la culpa a la sociedad, echando la culpa al diablo. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos puesto así? Así que Saúl erró al pensar que todo lo que necesitaba, ¿cuál era? El ritual. Puso al ritual en lugar de la fe en Dios. Él dijo, no, acá lo que importa es el ritual. A Dios le gusta que se queme el animalito, el sacrificio. O sea, importa más lo que hacemos, pero no el cómo lo hacemos. Y eso es lo que hablábamos el miércoles, recuerden, Dios quiere que santifiquemos tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu, nuestro ser espiritual. ¿Y cómo actúa esto? Es que si yo cometería un error si yo vengo y dice, lo que ellos quieren escuchar es la prédica y cómo desarrollo el sermón y punto. Pero no, a Dios también le importa mi interior, mi ser espiritual, mi corazón, que tiene que estar sano, que tiene que estar bien, que tiene que estar humillado, sometido al Señor, decirle, perdóname, Señor. Porque hay por ahí un maestro de escuela dominical o alguien que está sirviendo en un staff o algo y dice, no, lo que a Dios le importa es que yo cuide a los niños y que no hagan bulla. No, también le importa el cómo lo haces, el cómo sirves, el por qué lo haces, el cómo está tu corazón delante del Señor. Porque a Dios sí le importa lo que hacemos, pero también el cómo lo hacemos, la actitud, por qué estamos haciendo esto. Siempre se ha visto esto en la palabra del Señor. El pueblo erraba tantas veces y decía, no, al Señor le gusta el ayuno. Está bien, hagamos ayuno.
Y el Señor le decía a través de Isaías, yo estoy harto, estoy aburrido de sus días de ayuno, estoy harto de sus corderos, de sus sacrificios, de su grosura de carne. Lo que yo quiero es un corazón arrepentido. Yo quiero un corazón humilde. Pongámonos a cuentas. Tu pecado es como rojo como el carmesí, va a llegar a ser como la blanca lana. Porque a esto le importa a Dios. Saúl erró pensando esto, y por favor, no erremos pensando que a Dios solo le importa lo que hacemos. No, le importa cómo, con qué actitud lo hacemos. Y créanme que muchas veces Dios utiliza las demoras para probar nuestra obediencia y paciencia. Eso es lo que va a hacer el Señor. Así que si tú le has pedido algo al Señor y todavía sientes que no hay respuesta, Dios está usando esto para tu obediencia y tu paciencia, porque lo que Dios quiere trabajar en nuestra vida es el carácter, es nuestro interior. Estas pruebas van a sacar lo mejor de nosotros, hermanos. Mientras que las tentaciones sacan lo peor, lo horrible de nosotros, la prueba que estás pasando va a sacar lo mejor. Pero ojo, en medio de las pruebas no estás solo. ¿Con quién estás? Con el Señor. Así que muchas veces prueba nuestra obediencia y paciencia. Versículo 13, Samuel le dice a Saúl, eres un necio. Oye, qué fuerte, ¿no? Que recuerden que el necio no es un tonto, no es un estúpido. ¿El necio quién es? Tampoco es un ignorante. ¿Quién es? Un terco. Alguien que sabe, pero no quiere hacerlo. Él sabía que no debería hacerlo, pero dijo, no, a mí no me importa. Necio, le replicó Samuel, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. ¿Eso cómo se llama? Desobediencia. Muchas veces, hermanos, nuestras excusas no son nada más que desobediencia. No, lo que pasa es que esto, el otro, bla, 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 al final, en el fondo, es desobediencia. Y no estoy hablando de desobediencia, digamos, no, mi mamá, mi papá, hermano, hermana, es desobediencia a Dios. Y es donde debemos siempre tratar de explicar a los jóvenes, a los hijos, que amen a Dios. No solamente que no hagan, no solamente que se abstengan, decir, no, hoy no me escuches música, que nos quiten, no, hoy no vayas por allá, esto no, sino que amen a Dios. Que se acerquen al Señor, que entiendan que están desobedeciendo un mandato del Señor, pero si no aman a Dios, ¿cómo van a entender que es desobediencia a Dios? Si su relación con Dios está débil, ¿cómo podrían entender que están desobedeciendo al Señor? Pues Saúl lo estaba haciendo y él pensaba que lo estaba haciendo bien. Así que, hermanos, Dios conoce nuestros verdaderos motivos. Pero ojo, Él perdona, restaura y bendice solo cuando somos sinceros acerca de nuestros pecados. Si tú estás aquí y estás involucrado en un pecado, o estás pasando una adversidad y estás haciendo cosas que de repente no deberías de hacerlo, Él solamente va a perdonar, va a restaurar y va a bendecir cuando tú reconozcas tu falta, tu error, tu pecado. Pero si tú te justificas y estás orando así, porque hay oraciones así, ¿no? Señor, tú sabes que yo te pedí, como no me diste, Señor, perdóname. ¿Qué estás haciendo? Justificando tu pecado. Señor, tú sabes que yo sí quería obedecerte, pero es que es el mundo, la sociedad donde me tienes, ¿no? ¿Sí? No, simplemente dice, Señor, he pecado. Como ese hijo que se dio cuenta cuando estaba comiendo con los cerdos y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y voy a ir donde mi papá y le voy a pedir perdón y le voy a abrazar y le voy a decir, no merezco nada. Pero el corazón del padre es diferente. Lo vio al hijo, lo abrazó y dijo, hagamos fiesta. Y ese es el corazón de tu padre. Si tú le pides perdón,
Él te va a restaurar, Él te va a bendecir y va a haber fiesta en los cielos. Pero tienes que decir, he pecado, Señor, he fallado ante ti. Y Él está con los brazos abiertos para esperarte. Si tú justificas tu pecado, no va a suceder nada de esto. Versículo 14, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Qué terrible haber sido esa noticia, ¿no? Mira, yo hubiera establecido, tu hijo hubiera sido rey, tu nieto hubiera sido rey, pero ahora porque has desobedecido, hasta aquí acabó tu reino. Y has demostrado que no eres apto, porque sabes que el Señor se está buscando un hombre más de su agrado. Terrible. ¿Por qué? Porque has desobedecido. Versículo 15, dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibea de Benjamín. Saúl pasó revista de los soldados que estaban con él y eran unos 600 hombres frente a miles. Versículo 16, él y su hijo Jonatán junto con sus soldados se quedaron en Gebá de Benjamín, mientras que los filisteos seguían acampados en Micmas. 17, del campamento filisteo salió una tropa de asalto dividida en 3 grupos. Uno de ellos avanzó por el camino de Ofra hacia el territorio de Saúl. 18, otro por Bet-Jorón y el tercero por la frontera del valle de Sebollín en dirección al desierto. 19, en todo el territorio de Israel no había un solo herrero. Encima otro problema más, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. 20, por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados y los asadores, las hachas y los hoces para cortar. 21, por un arado o un asadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una horqueta o un hacha o por arreglar las aguijadas. Versículo 22, así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto ¿quién? Esto era para desesperarse, hermano. ¿Tú qué harías si fuese Saúl? Ves 6,000 jinetes, ves 3,000 carros, ves gente de montón, los filisteos armados, y tú tienes 600 hombres ahora, y ni armas tienes, y en piedritas y palos, una ramita que agarraron ahí para hacerse su cuchillito de palo, no sé, no me imagino. ¿Qué es esto, hermanos? Dios a veces permite que sucedan estas cosas, nos quita el piso, como decimos, ¿no? Nos quita la seguridad, nos quita esa estabilidad, nos quita todo y estamos así, Señor, ¿qué hago? Y tú puedes decir, pero plata, ni la plata te sirve, hermano, porque no te puedo dar. Influencia, la influencia ni te sirve. Llega un momento donde no tienes más solución que aprender a confiar en el Señor. Versículo 23, un destacamento de filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Y ahí nos quedamos. La próxima semana continuamos a ver cómo se libró a la misma hora, en el mismo canal y con la misma ropa. Yo voy a venir para que no se pierdan. Para que no se pierdan, hermanos, lo que va a venir. Ahí lo dejamos. Continuará. Pero no podemos terminar sin las conclusiones. Primero, lo que estamos viendo, la soberbia y la arrogancia deben de ser desechadas de nuestra vida. Todos luchamos, como te digo, cuanto más joven, más luchamos, ¿no? Porque el joven siempre está seguro en su energía, en sus fuerzas, y está pensando, dice, tengo toda una vida, hermanos, por delante. Pero a medida que pasamos los años nos damos cuenta que no es así. Y algunos aprenden con teoría, otros aprenden con cocachos, como dice esa lección, ¿no? A la fuerza. Así que te animo, hermanos, a luchar. Si estás luchando con la soberbia o la arrogancia, déjalo, deséchalo de tu vida. No te va a conducir a nada bueno. Número 2, tu carácter cristiano se desarrolla en la adversidad. Esto es un principio fundamental. No podemos desarrollar carácter si es que no vienen problemas.
No. Y a veces es un error de los padres querer evitar los problemas de los hijos, ¿no? Dándoles todo y les evitamos desarrollar su carácter. Entonces, Dios sabe esto. ¿Y por qué quiere desarrollar Dios nuestro carácter? Porque quiere usar tu vida, hermano. Y te está preparando para algo bueno, diferente, mejor. Pero mientras tú más tiempo te pongas terco o necio, así, más vas a sufrir. Más vas a pasar circunstancias difíciles. Y tercero, la desobediencia a Dios demuestra falta de respeto y temor a sus mandamientos. Ojo, hermanos, la desobediencia a Dios demuestra esa falta de respeto. Tú puedes decir, no, sí, yo creo en Dios, el creador del cielo, pero desobedeces. No le temes, no respetas, no lo amas. Jesús claramente les dijo a sus discípulos, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Joven, señorita, padre de familia, ¿amas a Dios? Obedece sus mandamientos. No digas que amas a Dios cuando desobedeces sus mandamientos. No digas que yo sí amo a Dios cuando no muestras respeto a sus mandamientos. Hoy podemos restaurar esa relación con Dios. Recuerda, Dios es nuestro Padre, pero tienes que reconocer que estás mal. Y es como ese hijo pródigo, si te has perdido, si no estás hoy con el Señor, si tu relación no está fuerte, puedes decirle, Señor, hoy he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, recíbeme. No seas como Saúl, necio. Vamos a cerrar nuestros ojos.